vamos a seguir nuestro estudio de Dios y la Santa Trinidad. Ahorita estamos en la sección de los atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado ya varios de ellos. Hemos hablado acerca de su singularidad, ¿recuerda? Dios es único, ¿no? Único, vivo, verdadero. Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios también es o existe por sí mismo. Eso implica su aceidad o su independencia, que Él es y existe por sí mismo, ¿verdad? No depende de nada ni de nadie para ser y existir. Él es autoexistente, autosuficiente. Su incomprensibilidad, pues eso mismo, que su naturaleza o su esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo, ¿verdad? No que no podamos conocerlo, ya lo hemos dicho, sino que nadie puede comprender su ser y su naturaleza en su totalidad. Hablamos de su espiritualidad. Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, como dice allí. Y hablamos de su impasibilidad. Dios no es gobernado por las emociones, ¿verdad? Por sus pasiones, sino que Él las controla, las gobierna. Y además, Él no sufre las fluctuaciones emocionales como nosotros los hombres ante las diversas circunstancias. Eso significa su impasibilidad, ¿verdad? Hablamos de su inmutabilidad, ¿verdad? Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia, ¿verdad? Dios no cambia en su ser, por supuesto, en sus atributos, en su reinado, en su palabra, en sus promesas, en sus advertencias también, por supuesto, y en la salvación. Él es inmutable, no cambia. Y finalmente, bueno, ahorita estamos en una sección especial de los atributos de Dios que tratan con la infinitud de Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que es infinito en su ser y perfección. Entonces, cuando hablamos de la infinitud de Dios, tenemos que entender o recordar lo que dijimos antes, que Dios es incomprensible precisamente. Y la razón de por qué Él es incomprensible es ¿por qué? Porque Él es infinito y nosotros somos finitos, ¿no? Nuestra mente, nuestro intelecto tienen límites, ¿no? Que simplemente no podemos superar por el simple hecho de que somos criaturas, ¿no? Nuestro Dios es un Dios infinito, Él es el creador, Él está por encima de todo, así que por eso no podemos comprenderlo. Sin embargo, cuando hablamos de la infinitud de Dios, ya hemos visto algunos de esos aspectos y hoy vamos a continuar. Hemos dicho que Dios es infinito en su ser, es decir, que Él es perfecto, Él es absoluto, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que mejorar. Él es perfecto. Eso significa que es infinito en su ser. Cuando dijimos también que Él es infinito en cuanto al tiempo, ¿recuerda? Él es infinito en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios es eterno, ¿no? Nuestro Dios es un Dios eterno, no tiene principio, no tiene final, ¿verdad? Él está por encima del tiempo, ¿recuerdan? Dijimos, nuestro Dios es un Dios supratemporal, es decir, que está por encima del tiempo. Él no tiene esas barreras, esas limitaciones. Él puede ver absolutamente toda la historia en un solo panorama. Pero la última vez hablamos de su infinitud en cuanto al espacio.
Nuestro Dios también es infinito en espacio. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nuestro Dios es un Dios inmenso. Y cuando nosotros decimos inmenso, por lo general tenemos en nuestra mente algo sin barreras, ¿no? Nosotros hablamos de la inmensidad del mar, porque uno no ve los límites del mar, uno simplemente mira al horizonte y no hay nada después de él. O uno habla de la inmensidad del universo, porque uno simplemente mira las estrellas y no puede ver más allá de eso, ¿no? Entonces hablamos de la inmensidad de esas cosas. Pero cuando hablamos de la inmensidad de Dios, ¿recuerdan? Ahí vimos varios textos. El Salmo 45, 3, que está ahí, habla acerca de la grandeza de Dios, ¿no? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es una alabanza, por supuesto, una adoración. Y su grandeza es ¿qué? ¿Recuerdan esa palabra? Ya no se acuerdan. Más o menos, ¿sí? Sí, casi. Inescrutable, ¿recuerdan? Inescrutable. Su grandeza es incalculable. ¿Recuerdan el paralelo que hicimos? Cuando se habla de escrutar es como un conteo formal. ¿Recuerdan? Un conteo formal de votos, de cualquier cosa se le llama escrutinio. Pero nuestro Dios es ¿qué? Inescrutable, o simplemente no se puede calcular. Entonces supera todos los límites del espacio. Y el hecho de que nuestro Dios es inmenso también nos habla de su ¿qué? Omnipresencia, ¿verdad? Es decir, porque Dios es inmenso, que abarca absolutamente todo y mucho más, nuestro Dios entonces es un Dios omnipresente, o que siempre está presente. ¿Recuerdan el Salmo 139 que vimos esa vez? Hermoso salmo, ¿no lo recuerdan? Cuando habla de que mi embrión vieron tus ojos, ¿no? En oculto fui formado. O también hace mención, dice, si fuere al último rincón de la tierra, allí tú estás, y aún en el Seol, allí me asirá tu diestra. ¿Recuerdan? Decíamos que Dios está en todas partes. Eso habla de su omnipresencia, ¿no? De su inmensidad. De hecho, ahí terminamos la última vez en ese salmo. Y vamos rápidamente a terminar esta sección, o este atributo de su inmensidad, su omnipresencia. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice, ¿soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Ven de qué está hablando esto? Pues de la inmensidad de Dios, ¿no? Y de la omnipresencia de Dios. Como dice el texto, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nuestro Dios es un Dios inmenso, infinito en espacio, es un Dios inmenso y que por lo tanto está presente. Ahora, solo como un paréntesis nomás aquí, pero de textos como estos, o como el Salmo 139 que vimos la última vez, algunos se han distorsionado la doctrina y hablan de ver a Dios en la creación, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos dicho aquí, y lo vimos claramente en Romanos, Dios se ha revelado a través de la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Y todos estos textos nos hablan de que Dios se revela en la creación. Sin embargo, algunos aquí se han ido al extremo de creer que
Dios está en la creación o que la creación es parte de Dios. Es lo que se llama la doctrina del panteísmo. Tú miras un árbol, tú miras una montaña, tú miras el océano, miras las estrellas, mira cualquier cosa de la creación y tú estás viendo o tocando a Dios. Y hay que tener cuidado con eso porque resulta ser muy sutil. Otra vez, cuando nosotros vemos esas cosas, sí, por supuesto, debemos tener en mente al Creador, ¿no? ¿Quién fue el que lo hizo? Como dice el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando miramos al firmamento, la obra de sus manos, ¿no? Sin lugar a dudas, eso nos debe llevar a pensar en Dios. Sin embargo, no debemos confundirlo con el hecho de, como digo, como algunos creen, que viendo la naturaleza, creen que están viendo a Dios directamente. Eso es una mezcla y eso pues es una herejía en realidad. Pensar que Dios está en la creación. Nomás quise traer esto como un paréntesis, ya que los versículos que estoy trayendo se prestan para hacer el comentario. Ok. Y en Mateo capítulo 18, vamos a ir, Mateo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Que, bueno, nuestro Señor Jesucristo ha prometido eso, ¿verdad? Ya sabemos que sí, esto se encuentra en el contexto de la disciplina del hermano y cómo tratar con el pecado de nuestros hermanos. Pero aquí el principio es, versículo 20, donde 2 o 3 estén congregados, y esa es la razón de por qué cuando alguien que peca rehúsa al arrepentimiento, ya sabemos es parte del proceso, pero el último paso en esto de la disciplina es que dice, llévalo a la asamblea o a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿Y por qué hay que ir hasta esa instancia, no? Entonces aquí viene el principio, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces esa es la razón de por qué Cristo habla de traer o dar a conocer el pecado de esas personas que rehúsan el arrepentimiento a la asamblea de la iglesia. Ahora, ¿esto qué nos habla? El hecho de que Cristo diga, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, el día de hoy, por ejemplo, aquí habemos más de 2 o 3. Seguramente Dios está aquí, en medio de nosotros. Pero no solo está aquí, ¿no? Está en muchísimos lugares, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, no en todos, de pronto, los que algunos pueden pensar, porque hay lugares donde simplemente Dios ya ha quitado su candelero de en medio y Dios ya no está allí. Bueno, no está como ha prometido en este versículo, ¿verdad? En esa manera. Porque otra vez, Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero sin embargo es interesante el hecho de ver y de pensar que Dios está presente, por ejemplo, como les decía, el día de hoy en muchísimos lugares, en muchos países, en fin, donde su pueblo se reúne para adorarle. ¿Y cómo puede ser eso? Pues por lo mismo, por el hecho de que nuestro Dios es un Dios inmenso, un Dios omnipresente, ¿verdad? Ok, entonces eso en cuanto a su infinitud en el espacio. Nuestro Dios es un Dios inmenso y por lo tanto es omnipresente. Ok, vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar ahora de la infinitud de Dios en cuanto a su poder. Dios también es un Dios que es infinito en poder. ¿Sí? Hay personas que son poderosas, que tienen poder sobre muchas otras personas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es una persona sumamente poderosa por el
simple hecho de que Él es el representante de todos los americanos, ¿no? Y lo cual de por sí eso ya es mucho. Entonces, esa figura en sí lleva o implica un poder en realidad. Y un poder, una soberanía sobre todo un país, sobre toda una nación. Tanto así que las decisiones que tome esa persona no lo van a afectar solo a él como tal. Nosotros podemos tomar una decisión y nos va a afectar a nosotros únicamente, quizás. Pero las decisiones que toma el presidente no lo van a afectar solo a él. Va a afectar a todo un país. Si él decide entrar en guerra, él no solo es el que va a ir a la guerra, ¿no? Todo el país está en guerra, ¿sí? Entonces, eso implica que el poder que tiene una persona, ¿no? El control que tiene una persona. Ahora, obviamente, como les digo, eso es un poder sumamente grande. Sin embargo, también es limitado, ¿no? También es limitado. Él no tiene un control o un poder absoluto sobre todos y cada una de las personas. Ahora, aquí estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios infinito en poder. Es decir, su poder no tiene límites, ¿no? No tiene barreras. Los presidentes son soberanos únicamente dentro de los límites de su territorio. El presidente de Estados Unidos no puede ir y poner leyes en México, ni en Colombia, ni en ningún otro país, ¿no es verdad? Él únicamente manda ¿en dónde? En su país, y punto. Aquí estamos hablando entonces de un poder que supera todos los límites, todas las barreras. Y por eso, entonces tenemos que decir o afirmar que nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, ahora, volviendo con la ilustración, los presidentes no solamente están limitados en cuanto a fronteras, sino que también están limitados en cuanto al poder en sí. Porque no todo lo que el presidente quiere hacer puede hacerlo. Ustedes saben, ¿verdad? El presidente puede decir, mire, mañana cerramos fronteras. No, él no puede hacer eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay otros, en la política, ¿verdad? Hay otros entes que simplemente no se lo permitirían. Para eso está el Congreso, el Senado, está la Corte de Justicia, en fin, muchos otros entes. Y por eso el presidente tampoco tiene un poder o un control absoluto aún sobre su propio país. Está limitado en realidad. Entonces, aquí estamos hablando de un Dios que es infinito en poder y por lo tanto nuestro Dios es todopoderoso, es decir, todo lo que quiere, Él hace, ¿sí? Él no tiene impedimentos, Él no está sujeto a las decisiones de una corte o de un congreso, no. Él todo lo que quiso, dice un texto, ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro Dios es todopoderoso, ¿sí? Y por lo tanto, omnipotente. Bien, vamos a ver algunos textos que tenemos aquí para revisar. Génesis 17, capítulo 17, versículo 1, un texto, yo espero, conocido por la mayoría. Se encuentra precisamente cuando Dios da la señal del pacto a Abraham, la circuncisión, algo que vimos hace 8 días. Pero solamente traje este versículo aquí, 17:1, para señalar esto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Vieron? Dios aquí se le está presentando a Abraham como el todopoderoso. En hebreo la palabra es el Shaddai, el todopoderoso. Ahora, podríamos preguntar aquí, ¿por qué Dios se le revela a Abraham? Todavía no era Abraham, era Abraham. ¿Por qué Dios se le presenta a Abraham como el Dios todopoderoso? ¿Qué creen?
Recuerden que Dios ya le había prometido a Abraham algo, ¿no? Dios le había prometido ser padre de muchedumbres de gente, le había prometido una tierra también y le había prometido una simiente de bendición. Ahora, Dios todavía no había empezado a cumplir esas promesas. Entonces Dios le dice, o se le presenta, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora sí, ¿por qué Dios se le presenta de esa manera? Y agregándole a eso, era Adán de 99 años. Y no solo eso, ¿recuerdan ustedes? Su esposa era ¿qué? Estéril. ¿Ven por qué Dios se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Porque para que Dios pudiese cumplir la promesa que le hizo a Abraham, en realidad tenía que ocurrir un milagro, ¿no? Tenía que ocurrir un milagro definitivamente. Si Dios lo hubiese dejado a la providencia, es decir, al orden natural de las cosas, ¿hubiese podido cumplir su promesa? No, simplemente no. Entonces Dios tenía que hacer un milagro realmente, y lo hizo, ya sabemos, en su hijo Isaac, ¿verdad? Así que, por eso Dios se le presenta aquí a Abraham bajo ese nombre. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Porque lo que voy a hacer contigo, Abraham, en realidad es una pequeña muestra de todo el poder que yo tengo para hacer mis cosas, ¿verdad? Y para hacer lo que yo quiero. Yo le dije a usted que iba a tener un hijo. Ahora, ¿por qué no lo tuvo, o sea, en una edad bien, saludable? ¿Por qué no lo tuvo con una esposa que estuviera bajo los términos normales? Porque Dios quería mostrar en Abraham su poder. ¿Sí se dan cuenta? Dios quería mostrar a Abraham su poder. Y por eso se le presenta con ese nombre. Vamos adelante, capítulo 35, versículo 11 de Génesis 35. Dice, aquí Dios se le presenta a Jacob en Betel, ¿recuerdan? Cuando lucha con Jacob. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Abraham le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. A Jacob le dice, yo soy el Dios omnipotente. Es lo mismo. La idea es exactamente lo mismo. Nuestro Dios es todopoderoso, es omnipotente, es el único con un poder absoluto, es la idea. Así que aquí no hay, es un complemento, es el mismo término. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación, conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Es cuando Dios se le presenta a Jacob para confirmar las promesas que había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, ¿recuerdan? Dios se le presentó a estos tres hombres. Primero fue Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Y vemos que Dios, confirmando el mismo pacto que había hecho con Abraham, ahora se le presenta exactamente con el mismo nombre a su hijo o a su nieto Jacob. Yo soy el Dios omnipotente. Ok, entonces solamente quise traerlo porque aquí es cuando Dios ya empieza a llevar adelante su plan respecto al pueblo de Dios. Entonces Dios se le presenta con el mismo nombre. Génesis capítulo, Job capítulo 37. Job capítulo 37, versículo 23. Dice, Él es todopoderoso. Está otra vez
proclamando, afirmando su poder infinito, sin duda. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, dice, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Entonces aquí vemos proclamando el poder de Dios. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos a comprender su poder. Como dice ahí, es grande en poder, su poder no tiene límites. Él hace todo lo que quiere. Por eso se habla del término todopoderoso, ¿no? Es una persona que simplemente no tiene barreras, límites en cuanto a sus designios, en cuanto a lo que Él ha querido hacer. Otra vez, nosotros planeamos muchas cosas, pero nosotros tenemos muchos límites. No podemos hacer lo que queremos, simplemente tenemos barreras que nos limitan. Nuestro Dios hace todo lo que quiere. El Salmo 115, versículo 3, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, aquí está el verso que les había dicho, todo lo que quiso, ha hecho. ¿Sí? ¿Qué impedimentos ha tenido Dios para hacer lo que quiere? ¿Qué impedimentos ha tenido Dios para llevar adelante su plan? ¿No? Desde el principio lo vimos, cómo se le presentó a Abraham, ¿no? Cómo se le presenta a Jacob. Y cómo llevó adelante todo el plan de redención a través de la historia. ¿Qué impedimentos ha tenido Dios para hacer lo que hace? ¿Qué impedimento ha tenido Dios para levantar y quitar reyes? Porque Él es el que lo hace, ¿verdad? Los reyes creen que se levantan por sí mismos, pero ¿quién es el que pone y quita reyes? Es Dios, ¿verdad? ¿Qué impedimentos ha tenido Dios para hacer todo eso? ¿Recuerdan ustedes el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿no? De la estatua? Todos estos eran reyes, ¿no? ¿Y qué iba a pasar al final con todos esos reyes? ¡Boom! Iban a ser destruidos. ¿Por quién? Pues precisamente por Él, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Todopoderoso. Y eso lo hizo precisamente para mostrarle a Nabucodonosor quién era el hombre más poderoso de la tierra. Dicho sea de paso, ahí está el contraste. Nabucodonosor era el hombre más poderoso sobre la tierra, pero su orgullo era tanto, se había engrandecido tanto, que Dios por eso tuvo que darle una lección, ¿no? Y a tal punto que lo mandó semejante a las bestias del campo, ¿no? A comer pasto y a mojarse con el rocío y alimentar, o sea, igualito. Porque Dios quería enseñarle una lección a Nabucodonosor. Usted no es el Todopoderoso, yo soy el Todopoderoso. Y Nabucodonosor termina reconociendo eso, ¿recuerdan? Daniel 4, 25, 26, cuando dice, Él es el Todopoderoso, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Todo lo que quiere, como dice este versículo aquí, todo lo que quiso ha hecho, ¿verdad? Y Nabucodonosor llegó a reconocer eso, la grandeza, el poder de Dios. Jeremías capítulo 32, aquí, Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí está reconociendo el poder de Dios en la creación, ¿no? Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. ¿Sí? Los cielos, la tierra, todo absolutamente fue hecho ¿cómo? Con su poder, con el poder de su palabra, por supuesto. Tan poderosa es la palabra de Dios, ya lo hemos dicho.
Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Así de poderosa es su palabra. Y es lo que está reconociendo aquí Jeremías. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Al Señor no le costó millones de años para hacer lo que quiso. Él lo hizo en un acto, con el poder de su palabra. Dice, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hay personas que preguntan que, y es, en sí mismo es una pregunta necia, que si hay una roca que Dios simplemente no, o sea, que Él mismo no pueda levantar o algo así, ya ni sé bien cómo es la pregunta, pero es una pregunta necia, porque definitivamente estamos hablando de que Dios es infinito en poder, Dios es todopoderoso y todo lo que quiso ha hecho, punto. Nosotros no somos quien para cuestionar a Dios si puede o no puede hacer esto. Hay cosas que Dios no puede hacer, dicho sea de paso, ahora que estoy tocando esto. Hay cosas que Dios no puede hacer. Ahora, no puede hacer ¿por qué? Porque no puede, porque no es infinito en poder, como estamos viendo. Por ejemplo, dice un texto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Él es veraz. El punto es, Dios no puede hacer cosas que contradigan su propia naturaleza. Ese es el punto, esa es la idea. Dios no puede hacer cosas que se contradigan con sí mismo, con su ser, con sus atributos, con lo que Él es. Por supuesto, Él no puede pecar. Él no puede mentir. Esas son las cosas que Dios no puede hacer. Pero no las puede hacer porque sería contrario a su ser, a su naturaleza. Y acordémonos, como lo he dicho otras veces, y esto siempre, hermanos, siempre ténganlo presente. Vamos a decir, ningún atributo está por encima en Dios. No es que, bueno, este está por encima, este controla a los demás. No, Dios es infinito en todos sus atributos. ¿Sí? Él es todopoderoso, pero también Él es santo. Y porque Él es santo, Él no puede pecar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso Dios es todo lo que estamos diciendo aquí. No estamos diciendo que Él solo es esto. Imagínense si Dios fuera todopoderoso, pero no fuese santo o no fuese justo. Así algunos lo tienen, lamentablemente. Dios vendría a ser un tirano, ¿no es cierto? Si fuera todopoderoso, pero no fuera amor, no fuera misericordioso. Pero no, nuestro Dios es todo. Otra vez, acordémonos, tengamos siempre presente esto. No hay uno que esté arriba de otro. Dios es todo en el mismo nivel. Estamos hablando obviamente, por supuesto, de un Dios que es infinito. No podemos definitivamente entender, comprender todo, pero esto sí lo debemos tener presente, que todos sus atributos están al mismo nivel en Él. Él es absolutamente todo lo que dice que es, ¿verdad? Entonces, quise traer este paréntesis de lo que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es contrario a su naturaleza. Pero todo lo que Él quiere y lo que es conforme a su santidad, a su gracia, a su amor, a su justicia, Él lo hace. Todo lo que quiere, Él hace. Mateo 19. Mateo capítulo 19, versículo 26. Aquí recuerden el joven rico, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo, para entrar al reino? Ya sabemos lo que Cristo le dice. Él dice, no, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Cristo le dice, ok, vende lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Qué dice? Versículo 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad?
Ok, entonces, y Cristo les da la enseñanza ahí mismo a sus apóstoles. Dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Verdad? Otra vez, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquí, pues los discípulos preguntan naturalmente, bueno, si ese es el caso, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si ese es el caso, como dice el Señor, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres, escuchen, esto es imposible, ¿sí? ¿Y de qué está respondiendo nuestro Señor? Está respondiendo a la pregunta de sus discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y nuestro Señor les dice, para los hombres, ¿eso es qué? Imposible. Nadie puede salvarse por sí mismo. Wow. Aquí yo no sé cómo le hacen los arminianos también. Eso es imposible, dice Cristo. Mas para Dios todo es posible. Porque con el mismo poder que fueron hechos los cielos y la tierra, es con el mismo poder que Dios dice, sea la luz en el corazón de una persona, y la luz resplandece. Cuando Dios le dijo a Lázaro, sal fuera, salió. ¿Y por qué salió? Por el poder de su palabra. Porque en el mismo momento que dijo, sal fuera, infundió vida en Lázaro. Es exactamente lo que Dios hace con una persona para que sea salvo. Nosotros no podemos salvarnos, eso es imposible, Cristo lo está diciendo. Yo le creo a Él. Pero para Dios todo es posible. Es decir, aquí aprovecho para decir esto. Cada vez, miren hermanos, solo como un comentario. Nosotros somos cesacionistas porque no creemos que Dios tenga milagreros, vamos a usar ese término. No creemos que Dios tenga milagreros, como muchos hoy día se quieren promover. Es decir, que hayan personas con un poder tal que sean o que tengan el poder para sanar un enfermo, para reprender un espíritu, ¿no? Para levantar a un cojo, en fin. No creemos que Dios tenga ese tipo de personas hoy día. Eso fue algo único y especial de ¿quiénes? De los apóstoles, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Pues precisamente porque todavía no estaba completo este libro, la revelación de Dios. Ya está completo. Ya no necesitamos más demostración del poder como los apóstoles lo necesitaban. Sin embargo, escuchen esto. No queremos decir con eso que nuestro Dios no siga haciendo milagros, porque Dios sí los puede hacer. Cada vez, escuchen esto, cada vez que se salva una persona ocurre un milagro. Porque para que esa persona se salve, tiene que pasar lo imposible. ¿Y por qué digo eso? Porque Cristo lo dijo. Tiene que pasar lo imposible. Es imposible que usted le predique el evangelio a alguien y esa persona se salve. Eso es imposible. Ahora, no por eso dejamos de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si Dios, por el poder, usando el poder de su palabra, quiera, porque Él puede, quiera convertir a esa persona y salvarla. Entonces, si Dios lo hace, acaba de ocurrir un milagro. Es por eso que los ángeles en el cielo se gozan y hacen fiesta cada vez que alguien se arrepiente. Porque acaba de ocurrir un milagro. ¿Ven? Ese es el punto. Para que alguien se salve, tiene que haber un milagro. Que por supuesto, solo lo puede hacer ¿quién? Nuestro santo Dios. Y Efesios, capítulo 3, versículo 20.
Es una declaración nomás, el apóstol está aquí orando por los creyentes en Éfeso y por todos. Y termina esta oración diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuchen. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso debemos pedir, hermanos. Cristo dice, pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis. Si dejamos de pedir, los perjudicados somos nosotros. Pero aquí está diciendo, o Pablo está afirmando, esto es una alabanza, también es una adoración, está afirmando que nuestro Dios es sumamente poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, como alguien ha dicho, nuestro Dios es un Dios tan grande que no nos conformemos con pequeñeces. No nos conformemos pidiéndole casa, carro, cositas de esas. Eso no es, para eso trabaje. Pidámosle a Dios cosas grandes. ¿Y qué son cosas grandes? Pidámosle al Señor, por ejemplo, que nos aumente nuestra fe, que nos aumente nuestro amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Esas son cosas grandes, porque por naturaleza nosotros no amamos a otros. Pidámosle a Dios que nos ayude a aborrecer nuestro propio pecado, no el de los demás, eso es fácil, aborrecer el de los otros, no, nuestro propio pecado. Esas son cosas grandes, imposibles para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta adoración que hace? Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que si nosotros le pedimos a Dios con sinceridad, con honestidad, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu, si le pedimos a Dios que haga esas cosas, esos milagros, porque son milagros también lo que se ocupa para aborrecer nuestro pecado, para amar y todo esto. Si nosotros pedimos a Dios todas esas cosas, ¿qué dice? Él es poderoso para hacerlas o para dárnoslas en abundancia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así de poderoso es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? ¿En qué contexto Pablo está trayendo el poder de Dios? El poder de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. Definitivamente nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, ¿no? Necesitamos la operación de aquel que es todopoderoso, que no tiene ningún límite absoluto. Ahora, ¿y por qué podemos estar seguros de que si le pedimos a Dios esas cosas, Él nos las va a dar en abundancia? O porque Él lo ha prometido. Sí, esa es la otra. Aquí aprovecho también para hablar sobre el tema de la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, debemos orar conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha prometido, ¿no? Por eso digo, para pedir otras cosas, eso es lo de menos, esas son las añadiduras. Pero pidámosle a Dios lo que Él ha prometido. Él ha prometido guardarnos sin caída hasta el último día, ¿sí? ¿Sí sabían eso, verdad? Por lo tanto, si Él ha prometido eso, nosotros podemos ir con confianza al trono de la gracia y suplicar al Señor
por misericordia, que actúe en su poder para guardarnos, para preservarnos, para apartarnos del pecado, para aumentar nuestra fe, para crecer en amor unos por los otros. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios ha prometido. Entonces, si Dios ha prometido eso, podemos ir con toda seguridad. ¿Y qué dice? Que Dios en su poder va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, porque aquí algunas personas o alguien pudiera preguntar y decir, bueno, pero yo le pido, llevo años pidiéndole a Dios por X cosa. La pregunta es, ¿y Dios ha prometido eso? ¿Verdad? ¿Dios ha prometido eso? Ahora, con esto tampoco quiero decir, por ejemplo, nosotros solemos orar por nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros familiares, que Dios en su gracia infinita también los transforme, los llame, y está bien, y no debemos dejar de hacerlo. Sin embargo, también debemos de hacerlo, vamos a decir, con el conocimiento o con las, vamos a decir, de que Dios tiene un plan y un propósito. Ahora, no sabemos exactamente si Dios quiera salvarlos a todos ellos definitivamente. No sabemos. Ahora, Él es soberano. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios, ¿no? Como dice el apóstol? Y no debemos dejar de hacerlo. Sin embargo, siempre debemos esperar en la voluntad del Señor. Que Él haga su voluntad, que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Pero otra vez hice este comentario para que, bueno, yo le estoy pidiendo a Dios por mi familia, pero bueno, Dios no ha prometido definitivamente que va a salvar a mi familia, o específicamente, ¿no? Eso no está en la Biblia. Pero sí dice que debemos orar los unos por los otros. Por ejemplo, yo como hijo honro a mis padres, ¿cómo? Orando por ellos. ¿Sí? Que el Señor los salve, que el Señor los guarde. De esa manera yo estoy honrando a mis padres. ¿Sí? Y esa es una manera en que nosotros, o es definitivamente creo que una de las mejores maneras en que nosotros podemos también mostrar amor para con nuestros seres queridos, orando por ellos, ¿no? Otra vez, esto solo era un comentario, un paréntesis respecto al tema de la oración. Pues bien, hermanos, entonces definitivamente tenemos seguridad y confianza para acercarnos al trono de la gracia, ¿no les parece? Tenemos un Dios que es todopoderoso para hacer todo lo que quiere y lo que Él ha prometido, por supuesto. No sé si tengan una pregunta, un comentario antes de... Sí. Ok, hermanos, entonces vamos a terminar esta sección, esta parte ahorita. Todavía nos queda una parte más de la infinitud de Dios y es su conocimiento. Si Dios quiere, lo abordaremos la próxima vez. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, y te damos gracias por lo que tú eres, Dios, porque es nuestra garantía, nuestra confianza, Señor, confiar en ti, en tu poder, en tu gracia, en tu soberanía, en tu inmutabilidad, en todo lo que tú eres, Señor. Tú eres perfecto. Gracias te damos, Señor, porque siendo quien tú eres y nosotros quienes somos, Señor, te has acordado de nosotros. Has mandado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros, Señor. Gracias te damos por Él, gracias por su obra, gracias por tu Espíritu. No nos has dejado solos, Señor. Tenemos la seguridad, el sello de garantía en nosotros, viviendo. Pero gracias te damos también, Señor, porque tenemos seguridad de ir a tu presencia todos los días, Señor, para pedirte todas estas cosas, Señor, que son imposibles para nosotros.
Es imposible, Señor, que alguien sea salvo, pero por eso oramos por esas personas. Es imposible para nosotros crecer en la santificación, pero por eso te la pedimos, Señor. Y así te rogamos, ayúdanos a mantenernos siempre unidos a ti, dependiendo de ti en todo tiempo, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor, para hacer lo que tú quieres y de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.